Ahora tenemos con nosotros a nuestro director reelecto y vicepresidente de Benamérica con la lectura de la Declaración de Miami sobre la transición en Venezuela. Nelson, por favor, si nos puedes acompañar. Yo sí soy un tipo educado y formado. Yo sí escribo mi discurso. Yo debo leer la proclama y debo leer la declaración de Miami que se produce en esta asamblea, pero yo creo que en ejercicio de nuestra memoria histórica, hoy se celebra un día importantísimo y no lo podemos dejar pasar por alto. Un 26 de marzo, pero de 1760, 50, estoy medio ciagato yo, nació un gran venezolano. Un gran venezolano que tiene que ver con esto. Francisco de Miranda. ¿Y por qué Miranda es importante? Porque, entre otras cosas, Miranda creía en la necesidad de que América Latina se independizara de España y se convirtiera en una nación soberana. Fíjense de lo que estamos hablando. Defendía la idea de un gobierno republicano con un sistema de pesos y balances para evitar la dictadura. Abogaba por la igualdad de los derechos para todos los ciudadanos, no importaba su condición social. Y fue un firme opositor a la esclavitud y trabajó por abolirla en las colonias americanas. Pero además, una cosa que aquí ha estado en el ambiente, creía en la importancia de la educación como componente clave para el desarrollo de la región. Uno de los precursores de Mercosur, diría yo, y de toda esta cantidad de cosas. Por eso no quería dejar pasar esta oportunidad de señalar a Francisco de Miranda, uno de nuestros próceres, porque dentro de toda esta historia... Y luchó por la independencia de los Estados Unidos. Sí, o sea, que algo tiene que ver con Benamérica. Así que, bueno, vamos a leer esta declaración de Miami sobre la transición venezolana. La palabra transición proviene del latín transire, que significa pasar de lado. No es una aventura, ni un salto abrupto, tampoco un simple cambio de nombres. Es un proceso político, institucional, cultural y moral que redefine las bases de la convivencia. Ciudadanos, hoy no nos convoca la simple política, nos convoca la historia, porque estamos en transición. Un territorio teórico, frágil, delicado y trascendente, cargado de incertidumbres y dudas, pero también lleno de posibilidades inéditas que solo los pueblos valientes se atreven a conquistar. En tal sentido, cabe destacar que una transición auténtica no implica desmantelar estructuras de abuso institucional y de oprobio, sino restaurar la legitimidad, la institucionalidad y abrir un horizonte donde la esperanza y la acción se vuelvan, por fin, una realidad palpable. Esta declaración de Miami, presentada hoy por Benamérica como parte de su 7ª asamblea, busca ofrecer una reflexión integral sobre este desafío. No venimos a diagnosticar con nostalgia el pasado, eso es periódico de ayer, vamos a leer el de mañana. Estuvimos aquí para hablar del porvenir con la frente en alto, amparados en nuestra fe y en el orgullo de ser venezolanos, convencidos de que una nación soberana es posible y que el derecho a vivir en paz en nuestra propia tierra es un mandato divino que nada ni nadie nos puede quitar. Es propicia la ocasión para sumarnos al pueblo norteamericano en esta celebración de sus 250 años de historia, de independencia.
no como un gesto protocolar, sino como un gesto de admiración y gratitud hacia el legado de sus padres fundadores, cuyo faro iluminó a precursores como Miranda y Bolívar. Aquel experimento audaz de 1776 demostró que la libertad política, demostró que la libertad podría organizarse y prosperar, encendiendo en América Latina una llama que, pese a las tormentas marcadas por ambiciones, jamás se ha extinguido en el corazón de los pueblos. En este contexto histórico es imperativo recordar que la defensa de la soberanía americana tiene raíces profundas. Por allá en 1823, cuando el presidente James Monroe proclamó su célebre doctrina América para los americanos, ratificando que el destino de este hemisferio debe ser decidido por sus propios pueblos. En ella se marca un rumbo claro. Cito: ninguna potencia extranjera tiene derecho a decidir el destino de nuestras naciones. El hemisferio no admite tutelas ni colonizaciones disfrazadas. La soberanía no se negocia, ni se delega, pertenece al pueblo. América es tierra de libertad, no el patrio trasero de imperios que buscan extender su sombra. Estos principios están íntimamente ligados, conectados con nuestra concepción de una nación libre y soberana. Entendemos la naturaleza de los tiempos actuales que han obligado a una transición tutelada por los Estados Unidos. Pero nuestro propósito, que en esa transición se conduzca a una verdadera democracia sin tutela internacional. Mucho antes de Monroe, nuestro liderazgo formulaba pilares equivalentes. Francisco de Miranda, que hoy está de cumpleaños, vislumbró que la libertad no sería duradera si no se fundaba en la virtud cívica. Simón Bolívar advirtió que la independencia no es un estado pasivo, sino una condición que debe proteger con instituciones fuertes. Otros precursores, como Sucre y Rocio, insistieron en que la paz depende de la fortaleza moral y espiritual de los estados. Esta es nuestra herencia, una libertad que se piensa, pero que también se defiende con coraje, con educación ciudadana. Ya en el siglo XX esta visión evolucionó hacia la doctrina de la seguridad, impulsada por Henry Truman, después de la Segunda Guerra Mundial, quien advirtió que la paz solo se preserva si los estados tienen la capacidad de disuadir la agresión. Décadas después, Ronald Reagan la convirtió en un lema movilizador: la paz a través de la fuerza. Su visión nos enseñó que la debilidad invita al conflicto, mientras la fortaleza garantiza la estabilidad. En fecha reciente, Donald Trump ha retomado este principio para subrayar que la moderación no debe ser interpretada como fragilidad. La paz no se sostiene sobre el vacío, estoy haciendo citas, sino sobre la determinación inquebrantable de no permitir que otros impongan su voluntad sobre nuestra tierra. Por eso esta declaración se dirige a los pueblos de América, no como un reclamo ni como una exigencia, sino como un acto de confianza y hermandad. Venezuela pide cooperación respetuosa, entendido en el sentido más noble de nuestra tradición continental. Pueblos libres que ayuden a otros pueblos sometidos a recuperar su dignidad, su estabilidad y su capacidad
de decidir su propio destino. Esta solidaridad hemisférica debe ser un acto de humanidad, de responsabilidad compartida y de respeto mutuo. En este marco, la cooperación de los países hermanos debe entenderse como un acompañamiento fraterno. Venezuela asume su responsabilidad histórica, aunque reconoce que la reconstrucción del país también puede fortalecerse con la solidaridad de quienes comparten con nosotros la historia, la geografía y el destino del continente. La ayuda que solicitamos no sustituye la voluntad del pueblo venezolano, la fortalece. La reconstrucción venezolana exige una voluntad de cambio que coloque a las personas en el centro de la vida nacional, donde reside su verdadera y legítima soberanía. Requiere de un liderazgo ético, capaz de unir, escuchar y sanar partidos políticos comprometidos con la formación ciudadana y la transparencia, instituciones fuertes que garanticen justicia, derecho y convivencia, con libertad de expresión, sin condiciones ni censuras. Y elecciones libres, transparentes, verificables, que permitan que la voluntad popular se exprese sin miedo y sin coacción, exaltando que la democracia no es solo un sistema político, es un acto de afirmación de la dignidad humana. Así la Venezuela que se levanta no es la caricatura de un país reducido a sus recursos naturales, no es lo que está en el subsuelo, es lo que está en la superficie. Es una nación de ciudadanos que han resistido, que han trabajado, que han migrado con dolor y que están dispuestos a regresar con la esperanza de reconstruir la patria. Una nación que pide cooperación, no tutela. Solidaridad, no imposición. Acompañamiento, no dirección. Una nación que, como enseñaron Miranda y Bolívar, solo será plenamente libre cuando la fuerza moral, institucional y ciudadana sean suficientes para sostener su soberanía. Y esa fuerza nace de su gente. Hoy, pensando en el escenario de la transición, Venezuela sostiene la carga de una doble memoria: 40 años de democracia, de civilidad, de prosperidad, que construyeron un país de gran progreso, y 27 años de oprobio, de autoritarismo que desmanteló y destruyó la República. Esta amarga experiencia nos lleva a una verdad ineludible. La libertad se pierde cuando una nación abandona la vigilancia y la virtud pública. Una alarma que debemos añadir: la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico como mecanismo de dominación. Por ello, la reconstrucción de Venezuela es el eslabón vital para la libertad de toda América. Nuestro continente debe ser para los pueblos, no para carteles y tiranos. Una transición auténtica requiere desmantelar el aparato represivo y sanar las heridas mediante una reconciliación sin impunidad. La política es necesaria para la dignidad y la verdad es indispensable para la paz. Por consiguiente, la transición debe verse como el camino legítimo para reinventar nuestra democracia. Una transición auténtica no se limita a sustituir un gobierno, implica transformar la gobernanza, liberar a los presos políticos y devolver el poder al ciudadano. La historia nos enseña, a través de ejemplos como el de Adolfo Suárez en España o el de Patricio Aylwin en Chile, que el cambio exige estrategia y unidad. O inspirarnos en la autoridad moral de Juan Pablo II, que nos enseñó: el miedo desaparece cuando un pueblo recupera su dignidad. Venezuela tiene los recursos, tiene una diáspora talentosa, brillante, y sobre todo tiene una voluntad
de hierro. Debemos desechar la era de los caudillos mesiánicos, degradar el liderazgo individualismo por un liderazgo colectivo, comprometido con el país, dando la razón al enunciado de que el poder es un servicio y los líderes de este proceso deben ser los primeros servidores de la nación. Nuestra ruta debe ser a campo travieso, una transparencia total, sin acuerdos bajo mesa, avanzar paso a paso, con la seguridad de que cada avance es irreversible porque cuenta con el respaldo de la verdad. Ciudadanos, la hora de las vacilaciones ha terminado. Venezuela no está cambiando de nombre, está recuperando su alma. No estamos aquí para ver si podemos, sino porque podemos, estamos aquí. Hoy, ante la mirada de la historia y el compromiso con nuestros hijos, soltamos las amarras del miedo. Que la verdad sea nuestro papa y la justicia nuestro puerto definitivo. No aceptaremos más sombras ni más cadenas. Esta transición es una tarea sagrada. Es nuestra responsabilidad ante los libertadores, por encima de todo, la promesa de un amanecer luminoso que ya comienza a despertar en el horizonte. Que el mundo sepa y los tiranos lo entiendan. Venezuela se levanta, Venezuela vuelve a crecer y la libertad, por fin, ha encontrado su camino de regreso a casa. Y en ese camino hacia la victoria por la libertad, Benamérica siempre estará allí. Muchas gracias.